Habrás visto, Félix, que es que yo, a ver, no con la profesionalidad que lo haces tú y tu equipo, pero que me estaba preparando el caso también. Sin ninguna duda. Oye, ¿cómo se prepara la investigación y enjuiciamiento de un asesinato? Es el tema de hoy y, como decía, tiene muchísimas ramificaciones. Tendríamos, desde luego, para estar hablando aquí toda una temporada, imagino, ¿no, Félix? Porque hemos podido comprobar en las últimas semanas cómo en ocasiones los procedimientos judiciales han terminado con sentencias de condena, además severísimas, incluida la pena de muerte en Estados Unidos, y otras veces, sin embargo, el procedimiento ha terminado con el acusado en el psiquiátrico. Hay que decidir, entre otras cosas, estos detalles. Y hoy tratábamos de darle un nuevo enfoque desde la perspectiva del fiscal que tiene que preparar un asunto de esa envergadura, de esa complejidad, cómo se afronta ese reto, sobre qué elementos tiene que pivotar una investigación, cuánto dura, cuánto tiempo tiene. Después te voy a preguntar, Félix, si es el juez quien os da el tiempo, si sois vosotros los fiscales los que le tenéis que pedir o si eso está muy pautado y muy marcado. Bueno, como además nos gusta, a Félix especialmente, arrancar esta sección para comenzar orientándolos con un fragmento, ilustrándolo con un fragmento de una película o de una serie. A ver, Macrojuicio, Argentina 1985. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático, que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa, de que les pase algo a ustedes. Bueno, este es un macrojuicio, un caso espectacular, con, desde luego, con muchas consecuencias políticas, sociales, militares. Es el caso retratado así con la película protagonizada por Ricardo Darín, que fue además la propuesta de Argentina para la carrera a los Oscar. Una película de la que ya estuvimos hablando aquí, porque imaginaba que tú, habiéndola visto como fiscal, que ya nos lo estuviste contando aquí, Félix, que te llegó a emocionar, claro, ¿no? Sí. Ojalá. Yo recuerdo que la vi montada en un avión cuando iba... ¿Te acuerdas cuando fui a Bolivia? Sí. Por primera vez. Y yo creo que esta película pues representa la esencia de la justicia, ¿no? Y la esencia de lo que tiene que hacer un fiscal, que es perseguir el delito, sea quien sea el responsable de ese delito, y más cuando el que es responsable del delito dice ser funcionario del Estado. Y creo, Roberto, que si esta película se debería ver en las facultades de Derecho, y creo que habrá creado mucha vocación para ser fiscal, mucha vocación para ser fiscal. Y refleja muy bien la responsabilidad a la que se enfrenta un fiscal cuando tiene que asumir un asunto de gran envergadura, más envergadura que este es imposible, y además representa una cosa muy importante para mí, que lo importante es el asunto, no el fiscal que lo lleva, ¿no? Además, en esa película se refleja el gran paradigma de lo que estamos hablando, es decir, sí. Julio Estrasera, fiscal, pero fiscal que en ese momento tenía desde luego solo contaba con los medios de la señorita Pepis. Quiero decir que estamos hablando desde fuera, se ve del fiscal, no sé si el nombre oficial allí es fiscal general, pero el principal fiscal de Argentina, y contaba con un equipo joven, amateur, casi de becarios, y tenía que sacar adelante ese proceso que ha sido tan importante para la historia reciente de Argentina, ¿no? Efectivamente, pero fíjate, Roberto, que muchas veces obviamente tiene toda justicia que una persona que se enfrenta a un delito que tenga grandes medios económicos pueda disponer de la mejor defensa, obviamente, ¿no? Y muchas veces nos enfrentamos a grandes bufetes donde hay un montón de grandes profesionales que están trabajando para defender al cliente, ¿no? Entonces, muchas veces es David contra Goliat en ese sentido, ¿no? Ya, cuando a lo mejor desde la sociedad se tiene una visión totalmente al contrario. Quiero decir que el fiscal cuenta con la maquinaria del Estado. Se puede ver así, ¿no? Y a lo mejor es una idea que tenemos totalmente equivocada, porque como tú muy bien resaltas, estamos o estáis luchando en muchas ocasiones, vosotros como nuestros representantes, ¿no? Como los representantes de la sociedad, pero no con todos los medios del Estado, que es una cosa diferente. Vale. Efectivamente. Porque además, mira, una de las cosas que es muy curioso, ¿no? Y que, claro, es imposible que las series o de las películas lo reflejen. Imagínate, si hoy se produce un crimen en la zona que yo gestiono, por ejemplo, yo tengo que ponerme
a ese crimen, pero no quiere decir que a mí me quitan del otro trabajo que tengo. Es decir, en las series de televisión parece, ¿no? Y yo creo que esto se refleja regular, tal vez porque es imposible. Cuando un juez trabaja o cuando un fiscal trabaja, parece que solo trabaja para ese asunto en concreto. Pero no, es que tú tienes que combinar ese asunto en concreto con lo que tengas. Y si en ese momento tienes un juicio o tienes que preparar otro escrito de acusación en el caso de un fiscal para otro asunto, y claro, el delincuente no te pide permiso para cuando va a delinquir, ¿sabes? No sé si me entiendes. Perfectamente, se te entiende siempre, pero hoy especialmente se te entiende. A ver, la película, por volver un poco al punto de partido. No, sí, yo creo que además este tema obligatoriamente nos va a llevar y a traer y a volver y vamos a reincidir y se me van a ocurrir nuevas, sabiendo que tú es algo que haces y has estado haciendo cada día desde hace muchos años, seguro que se me van a ocurrir un montón de preguntas y otras que van a llegar por parte de los oyentes y vamos a hacer esto pues así, de forma no caótica, sino yo creo que muy natural porque lo requiere. La película Félix, que digo, refleja la existencia claramente de dos fases, una de investigación, otra la que es la fase propia del juicio, que esta tiene más repercusión mediática habitualmente. ¿Esto es así? ¿Siempre se pasa por estas dos fases? Creo que esta pregunta es imprescindible, porque efectivamente, como tú dices, Roberto, parece que el juicio en sí mismo solo es la fase de juicio, y realmente es así. Pero para que un juicio tenga lugar es necesario que exista una fase previa de investigación. Ya sabes que yo siempre pongo como ejemplo a nuestra querida amiga Marta Valderrama, ¿no? Porque en homenaje a ella, pues imagine un oyente que nos esté escuchando que yo, por ejemplo, hoy en antena afirmo que Marta Valderrama ha cometido un delito de robo. ¿Crees que en una sociedad moderna y democrática el que uno afirme que otro ha cometido un robo debería ser suficiente para abrir un juicio contra esa persona? No lo sé. Rotundamente no. No. Claro. Debe haber un cauce oficial que con garantías compruebe no que Marta Valderrama es culpable o no, porque eso sería el juicio propiamente dicho, sino compruebe si hay elementos suficientes para considerar que hay indicios de que se ha cometido el delito y que el responsable es la responsable en este caso es Marta Valderrama. Eso quiere decir que hay un primer filtro, sí, hay un primer embudo ahí para que no vaya todo directamente a resolverse en la sala, claro, porque si no sería inasumible. Vale. Eso es. Vale. ¿Qué es lo que se hace en una fase y en otra? Es decir, cuando pasa por esa primera ventanilla y se dice, sí, esto es no sé, como yo voy a utilizar términos que a lo mejor no son los legales, pero esto sí que es constitutivo de delito, o esto sí que procede y tal. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué se hace? En la fase de investigación recopilamos las pruebas, garantizamos en su caso la presencia del acusado con medidas cautelares que ya vimos en algún momento como la prisión provisional e intentamos averiguar todas las circunstancias concurrentes del caso. Y entonces con todo eso se va a juicio. ¿Qué es lo que se intenta garantizar en juicio? Que en igualdad entre acusación y defensa, que es lo que se llama paridad de armas, que es como una expresión muy bonita, sí. Y con alguien que garantice esa igualdad, que son los jueces, que son los garantes de esto, y con una línea de salida, que esto es fundamental, que es la presunción de inocencia, es decir, que el punto de partida es que el acusado de ese delito es inocente y que al que acusa le corresponde probar lo contrario, Roberto, con esas reglas, paridad de armas, presunción de inocencia y la prueba, la práctica de la prueba, se realiza el juicio. Vale. ¿Cuándo entra en acción el fiscal? Quiero decir, que tengo entendido que no en todos los países es igual, que en esa primera fase de la criba que decíamos del primer filtro, ¿ha entrado ya o entra más tarde el fiscal? ¿Cuándo ocurre eso? Pues fijaros, en España tenemos que el que asume la dirección de la investigación es la autoridad judicial, pero siempre va a intervenir el Ministerio Fiscal solicitando diligencias, impulsando el procedimiento, resolviendo las peticiones que acuerda el juez. Sin embargo, en otros muchos países y cada vez más, esa fase de investigación se está transformando en muchos países, la asume ya directamente el fiscal. ¿A ti qué te parecería que fuera así en España? Si me puedes responder a eso. Me encantaría. Te encantaría que fuera así. ¿Tú crees que sería mucho? Imagino que eso requeriría de reforzar el cuerpo de fiscales en España, no sé en cuántos, etcétera. Algún cambio legal para reforzar la autonomía del fiscal. Sí, ¿tú crees que eso sería beneficioso para la justicia en sí, para la sociedad?
Sí, porque ganaríamos en agilidad y descargaríamos de trabajo a los órganos judiciales que ejercerían una función de enjuiciamiento y de tutela de los derechos fundamentales. Es más eficaz y a la larga, por eso casi todos los países o muchos países están cambiando a ese sistema. Ya, ¿qué países son los que tienen ese? Sí que me parece que Estados Unidos se sobreentiende, por lo que vemos de la ficción, que parece que corresponde más a ese otro modelo, ¿no? Eso es. Pues en Europa, Alemania, Italia o Portugal, por ejemplo, tienen la investigación al fiscal. Y nosotros que seguimos el modelo francés, que en Francia es el modelo más importante, donde el juez de instrucción tiene mucha importancia, sin embargo, hubo ya una reforma hace pocos años en Francia, donde gran parte de los delitos, la investigación también la está asumiendo el Ministerio Fiscal. ¿Aquí se ha hecho algún debate o alguna propuesta al respecto? Mira, yo llevo fiscal, Roberto, esto es muy español, desde el año 2005, que aprobé la posición. Desde el 2005 se nos decía: en nada de tiempo el fiscal va a asumir la investigación. Pues todavía estamos en el 2023 y todavía no. Se han presentado muchos proyectos, ¿eh? Lo que pasa es que por distintas razones todavía parece que no se ha encontrado el momento. Se va avanzando en eso. Por ejemplo, en menores la investigación la hace el fiscal, los fiscales de menores, que hacen un trabajo extraordinario, ¿no? Pero en adultos todavía es la autoridad judicial el que hace la investigación. ¿Se tiene que hacer un cambio muy profundo de la ley para que eso sea así, para que cambiemos de modelo? Sí. Se tiene que hacer un cambio profundo de la ley. Se tiene que dictar probablemente una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Ya. Es decir, que para eso depende también que haya cierto consenso político, ¿eh? No, sí, tiene que haber un consenso político muy importante. Ya. Llevando la investigación, esa primera investigación ya el fiscal, entonces es el fiscal quien le da directrices, órdenes a la policía, que ahora entendemos que es la policía judicial. Eso es. Bueno, Félix, como ya intuía, esto nos va a dar la próxima semana, sí, evidentemente, porque es cuando acabamos el curso. Pero yo creo que nos hemos quedado solos en los aperitivos, ¿no? ¿Te parece? Sí, la semana que viene lo culminamos la temporada de la mejor manera posible, Roberto. Que hay mucho interés para que eso sea así. Félix Martín, fiscal, amigo, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos. Buenos días, adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER.